Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este video realizaremos una exégesis versículo por versículo, explorando el significado original del texto a través de su contexto histórico, cultural, teológico, entre otros contextos importantes, para comprender con mayor profundidad la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. La verdadera piedad, hacer las obras para Dios y no para los hombres. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Después de enseñar acerca de la justicia superior del reino, Jesús comienza a corregir la manera en que esa justicia debe practicarse. La advertencia, guardaos, expresa un llamado a permanecer constantemente vigilantes frente a un peligro espiritual muy sutil, realizar las obras piadosas con el propósito de impresionar a los demás. La expresión, hacer vuestra justicia, se refiere a las prácticas religiosas que manifestaban la devoción del creyente, como la limosna, la oración y el ayuno, temas que Jesús desarrollará en los versículos siguientes. El problema no consiste en que otras personas vean las buenas obras, pues anteriormente Jesús enseñó que la luz del creyente debía alumbrar delante de los hombres para glorificar al Padre. La diferencia radica en la intención del corazón. Allí el propósito era que Dios recibiera la gloria, aquí la motivación es ser vistos y recibir admiración humana. Jesús enseña que cuando el reconocimiento de las personas se convierte en la recompensa buscada, ya no puede esperarse una recompensa del Padre. Mateo muestra que Dios no solo observa las acciones, sino también las motivaciones que las producen y valora una piedad sincera que busca honrarle únicamente a Él. Mateo 6:2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús aplica el principio anterior al acto de dar limosna, una práctica muy valorada dentro del judaísmo como expresión de misericordia hacia los necesitados. La imagen de hacer tocar trompeta probablemente constituye una figura de lenguaje destinada a representar la actitud de quienes procuraban llamar la atención sobre su generosidad, aunque algunos la relacionan con ciertos anuncios públicos de donaciones. En cualquier caso, el énfasis no está en el instrumento, sino en el deseo de exhibirse delante de los demás. Jesús llama hipócritas a quienes actúan de esta manera. Originalmente, la palabra designaba a un actor que representaba un papel usando una máscara, y el Señor la utiliza para describir a quienes aparentan devoción mientras buscan en realidad la aprobación humana. La expresión "ya tienen su recompensa" significa que el aplauso de las personas es todo lo que recibirán, pues no habrá recompensa adicional por parte de Dios. Mateo enseña que la verdadera generosidad nace del amor al prójimo y del deseo de agradar al Padre, no de la búsqueda de prestigio o reconocimiento público. Mateo 6:3-4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús contrasta la conducta de los hipócritas con la del verdadero discípulo. La expresión "no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha" es una figura de lenguaje que enfatiza la discreción y la ausencia de toda ostentación. No significa que el creyente deba ignorar literalmente sus propias acciones, sino que su generosidad debe estar tan libre del deseo de reconocimiento que ni siquiera busque admirarse a sí mismo por lo que hace. El Señor dirige la atención hacia lo secreto, un concepto que aparecerá repetidamente en este capítulo. Dios observa aquello que los seres humanos no pueden ver, las intenciones, los pensamientos y las motivaciones más profundas del corazón. La promesa, tu Padre te recompensará, no presenta la generosidad como un medio para obtener beneficios materiales, sino como una expresión de confianza en que Dios valora y honra la obediencia sincera. Mateo destaca que el Padre Celestial conoce perfectamente cada acto realizado por amor a Él, aunque permanezca completamente oculto para los demás.
La verdadera piedad encuentra su satisfacción en agradar a Dios y no en recibir el aplauso de los hombres. La verdadera oración. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús pasa ahora a la segunda gran práctica de la vida espiritual, la oración. Al igual que ocurrió con la limosna, el problema no reside en la acción misma, sino en la motivación con la que se realiza. Orar en pie era una postura completamente normal dentro del judaísmo y no constituía en sí ninguna falta. Lo que Jesús condena es que algunos escogían deliberadamente lugares visibles, como las sinagogas o las esquinas de las calles, para atraer la atención de quienes los observaban. En lugar de buscar la comunión con Dios, convertían la oración en un espectáculo destinado a ganar prestigio religioso. El Señor vuelve a llamarlos hipócritas, porque aparentaban una profunda devoción mientras su verdadero interés era recibir admiración pública. La sentencia, ya tienen su recompensa, repite el mismo principio enseñado respecto a la limosna. Quien busca el aplauso humano ya ha recibido todo aquello que realmente deseaba. Mateo enseña que la oración auténtica no pretende impresionar a otras personas, sino cultivar una relación viva, sincera y personal con el Padre Celestial. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no prohíbe la oración pública, pues él mismo oró delante de otras personas y la iglesia primitiva también lo hizo. El énfasis del versículo recae nuevamente sobre la sinceridad del corazón. La invitación a entrar en tu aposento describe el lugar más privado de la casa, donde el creyente puede dirigirse a Dios sin preocuparse por la opinión de quienes lo rodean. Al cerrar la puerta, desaparece toda posibilidad de convertir la oración en una exhibición religiosa. Jesús dirige la atención hacia tu Padre, resaltando la relación íntima y personal que existe entre Dios y quienes pertenecen a su reino. El Padre está en secreto, no porque permanezca distante, sino porque ve y conoce aquello que escapa a la mirada humana. La promesa de recompensa reafirma que Dios nunca pasa por alto una oración sincera, aunque nadie más llegue a conocerla. Mateo muestra que la esencia de la oración no consiste en la apariencia externa, sino en una comunión genuina con el Padre que conoce perfectamente el corazón de sus hijos. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús continúa enseñando sobre la oración, advirtiendo ahora contra un error diferente al de los hipócritas. Mientras aquellos buscaban impresionar a las personas, los gentiles creían que podían influir sobre sus dioses mediante la repetición constante de palabras y fórmulas religiosas. La expresión vanas repeticiones no condena la perseverancia en la oración ni la repetición de una misma petición, pues el propio Jesús oró varias veces con las mismas palabras en Getsemaní. Lo que el Señor rechaza es la repetición mecánica, vacía de fe y de reflexión, como si la abundancia de palabras obligara a Dios a responder. La palabrería representa una oración que confía más en la cantidad de expresiones que en la relación con el Padre Celestial. Jesús enseña que Dios no puede ser manipulado mediante técnicas religiosas ni fórmulas especiales. Mateo presenta una oración sencilla, consciente y sincera, que brota de un corazón que confía plenamente en el carácter y la sabiduría de Dios. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Jesús explica por qué el creyente no necesita recurrir a largas repeticiones para ser escuchado. La razón fundamental es que vuestro Padre sabe. Antes de que una petición llegue a los labios del discípulo, Dios ya conoce perfectamente cada necesidad de sus hijos. Esta afirmación no convierte la oración en algo innecesario, al contrario,
muestra que el propósito principal de orar no consiste en informar a Dios acerca de lo que ignora, sino en expresar dependencia, confianza y comunión con Él. El Señor conoce no solo las necesidades materiales, sino también las espirituales, emocionales y futuras, mucho mejor de lo que nosotros mismos podemos comprenderlas. La expresión, vuestro Padre, vuelve a destacar la relación cercana entre Dios y quienes forman parte de su reino. Mateo enseña que la oración cristiana descansa sobre la certeza de que Dios es un Padre amoroso, omnisciente y perfectamente bueno, por lo que el creyente puede acercarse a Él con plena confianza, sabiendo que escucha y comprende aún antes de que las palabras sean pronunciadas. El modelo de oración del reino. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de corregir los errores más comunes relacionados con la oración, Jesús presenta un modelo que orienta la vida de sus discípulos. La expresión oraréis así indica principalmente una forma o patrón de oración, más que una fórmula rígida destinada a repetirse mecánicamente. El comienzo, Padre nuestro, revela el extraordinario privilegio que tienen los creyentes de acercarse a Dios con la confianza de hijos, sin perder por ello el respeto y la reverencia que merece su grandeza. Al decir nuestro, Jesús recuerda que la oración también posee una dimensión comunitaria, pues quienes pertenecen al reino forman parte de una misma familia espiritual. La expresión, que estás en los cielos, no limita a Dios a un lugar físico, sino que destaca su soberanía, su autoridad y su trascendencia sobre toda la creación. La primera petición, santificado sea tu nombre, no pide que Dios llegue a ser más santo, pues Él ya lo es perfectamente, sino que su nombre sea reconocido, honrado y reverenciado por toda la humanidad. Mateo muestra que la oración auténtica comienza poniendo a Dios en el centro antes de presentar las necesidades personales. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La segunda y tercera petición continúan orientando la oración hacia los intereses de Dios antes que hacia los del creyente. Al pedir, venga tu reino, los discípulos expresan el deseo de que el gobierno soberano de Dios continúe extendiéndose en los corazones de las personas mediante el Evangelio y alcance finalmente su manifestación plena cuando Cristo regrese para establecer definitivamente su reino. Esta petición refleja un profundo anhelo por la consumación del propósito redentor de Dios. A continuación, hágase tu voluntad, manifiesta la disposición del creyente a someter sus propios deseos al plan perfecto del Padre. La comparación, como en el cielo, así también en la tierra, señala que la obediencia perfecta que ya existe entre los seres celestiales debe convertirse también en la realidad de la humanidad. Jesús enseña que la oración transforma primero el corazón del que ora, alineándolo con la voluntad de Dios antes de buscar el cumplimiento de sus propios intereses. Mateo presenta una espiritualidad centrada en el reinado de Dios y no en la autosatisfacción del ser humano. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solo después de dirigir la atención hacia la gloria, el reino y la voluntad de Dios, Jesús introduce las necesidades humanas. La petición por el pan nuestro de cada día representa todo aquello que el creyente necesita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El pan simboliza el sustento cotidiano, recordando que la vida depende continuamente de la provisión divina. La expresión de cada día invita a confiar en Dios para las necesidades presentes, evitando tanto la ansiedad por el futuro como la autosuficiencia que pretende vivir sin depender del Señor. Jesús no enseña a pedir lujos ni acumulaciones egoístas, sino aquello que realmente resulta necesario. El verbo dánoslo reconoce que toda provisión procede finalmente de Dios, aun cuando llegue por medio del trabajo, los recursos o las circunstancias ordinarias de la vida. Mateo destaca que el creyente puede presentar con confianza sus necesidades materiales delante del Padre, sabiendo que Él cuida amorosamente de sus hijos y conoce perfectamente aquello que requieren cada día. Mateo 6:12.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después de enseñar a depender de Dios para el sustento diario, Jesús dirige la atención hacia una necesidad aún más profunda del perdón. La palabra deudas se utiliza aquí como una imagen del pecado, expresando la obligación moral que el ser humano contrae delante de Dios al desobedecer su voluntad. El discípulo reconoce que necesita continuamente la misericordia del Padre, no porque la obra salvadora de Dios sea insuficiente, sino porque una relación viva con Él implica una actitud permanente de arrepentimiento y confesión. La segunda parte de la petición, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no enseña que el perdón de Dios se gane mediante el perdón otorgado a otras personas. Más bien, Jesús muestra que quien ha experimentado verdaderamente la gracia divina desarrolla un corazón dispuesto a extender esa misma gracia a los demás. El creyente que se niega persistentemente a perdonar demuestra que todavía no ha comprendido la magnitud del perdón recibido. Mateo resalta que la comunión con Dios y la relación con el prójimo están estrechamente unidas, pues la misericordia recibida del Padre debe reflejarse también en la manera en que tratamos a quienes nos ofenden. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración concluye reconociendo la necesidad de la protección constante de Dios. La petición "no nos metas en tentación" no significa que Dios sea el autor del pecado o que induzca al ser humano a pecar, pues las Escrituras enseñan claramente que Él no tienta a nadie. La expresión debe entenderse como una súplica para que el Padre preserve a sus hijos de situaciones en las que su fe pueda ser vencida o para que les conceda la fortaleza necesaria cuando enfrenten pruebas inevitables. La segunda petición, "líbranos del mal", puede entenderse tanto como una referencia al mal en sentido general como al maligno, es decir, Satanás, quien procura apartar al creyente de la voluntad de Dios. En ambos casos, el énfasis recae en la absoluta dependencia del discípulo respecto al cuidado del Padre. La doxología final, "porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria", aparece en muchos manuscritos posteriores y ha formado parte de la tradición litúrgica cristiana durante siglos, aunque los manuscritos griegos más antiguos de Mateo no la incluyen. Independientemente de esta cuestión textual, expresa una verdad plenamente bíblica: toda autoridad, poder y gloria pertenecen eternamente a Dios. Mateo concluye este modelo de oración recordando que toda la vida del creyente debe comenzar y terminar reconociendo la soberanía absoluta del Padre Celestial. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Al terminar el modelo de oración, Jesús vuelve específicamente sobre el tema del perdón, señalando su enorme importancia dentro de la vida del reino. La declaración "si perdonáis" no establece un sistema de méritos mediante el cual el ser humano obtenga el perdón divino a cambio de perdonar a otros. Más bien, revela que el perdón otorgado al prójimo constituye una evidencia de que el corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Quien ha comprendido la inmensidad de la misericordia recibida desarrolla una actitud de compasión hacia quienes le ofenden. La referencia a "vuestro Padre Celestial" recuerda nuevamente que la relación filial con Dios debe reflejarse en la manera en que sus hijos tratan a los demás. Mateo enseña que el perdón no es una emoción pasajera ni una simple formalidad, sino una expresión concreta del carácter del Padre obrando en la vida del creyente. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo constituye la contraparte de la enseñanza anterior y enfatiza la seriedad del asunto. Jesús advierte que una actitud persistente de falta de perdón resulta incompatible con la vida del reino. No significa que una persona pierda la salvación cada vez que lucha con el resentimiento, sino que quien se niega deliberadamente y de manera permanente a perdonar demuestra que no ha comprendido ni experimentado realmente la gracia de Dios. El corazón endurecido,
incapaz de extender misericordia, contradice el carácter de quien afirma haber recibido el perdón del Padre. Jesús no minimiza el dolor causado por las ofensas ni ignora la dificultad que implica perdonar en ciertas circunstancias, pero enseña que el creyente debe avanzar hacia esa actitud porque ha sido objeto de una misericordia infinitamente mayor. Mateo presenta el perdón como una de las evidencias más claras de una vida transformada por el Evangelio y de una auténtica relación con Dios. El verdadero ayuno. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús aborda ahora la tercera gran práctica de la piedad judía, el ayuno. Al decir cuando ayunéis, presupone que sus discípulos practicarán el ayuno, pero corrige la manera equivocada en que algunos lo realizaban. Los hipócritas procuraban hacer evidente su sacrificio mediante un aspecto descuidado y un rostro deliberadamente triste para despertar la admiración de quienes los observaban. El verbo demudan sus rostros describe precisamente esa alteración intencional de la apariencia con el propósito de exhibir una supuesta espiritualidad. Jesús condena esa actitud porque convierte un acto de humillación delante de Dios en una representación destinada al reconocimiento humano. La sentencia, ya tienen su recompensa, repite el principio enseñado anteriormente respecto a la limosna y la oración. Quien busca el aplauso de las personas ya ha recibido el único premio que realmente perseguía. Mateo insiste en que el valor de las prácticas espirituales depende de la sinceridad del corazón y no de la impresión que produzcan sobre quienes las observan. Mateo 6:17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En contraste con la actitud de los hipócritas, Jesús enseña cómo debe practicarse el ayuno verdadero. La instrucción, unge tu cabeza y lava tu rostro, hace referencia a las costumbres normales de higiene y cuidado personal en el mundo judío. El aceite perfumado se utilizaba con frecuencia para el aseo y el bienestar diario, mientras que lavarse el rostro era una práctica habitual. Jesús no está promoviendo una apariencia artificial de alegría para ocultar el ayuno, sino indicando que el discípulo no debe alterar deliberadamente su aspecto para llamar la atención sobre su práctica espiritual. El ayuno es un acto de humillación y búsqueda de Dios, no una oportunidad para demostrar superioridad religiosa. La verdadera devoción puede desarrollarse discretamente, sin necesidad de exhibirse ante los demás. Mateo continúa insistiendo en el mismo principio que ha gobernado toda esta sección: las obras espirituales deben estar dirigidas al Padre Celestial y no al reconocimiento humano. Mateo 6:18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús concluye su enseñanza sobre el ayuno retomando una idea que ya había expresado respecto a la limosna y la oración. El propósito del creyente no debe ser mostrar a los hombres su disciplina espiritual, sino presentarse delante de tu Padre que está en secreto. Dios no necesita señales externas para conocer la sinceridad de sus hijos, pues contempla aquello que permanece oculto para todos los demás. La repetición de la expresión, ve en lo secreto, subraya que el Padre examina las motivaciones más profundas del corazón y distingue entre una devoción auténtica y una religiosidad fingida. La promesa de recompensa recuerda que ningún acto realizado sinceramente para Dios pasa inadvertido delante de Él. Mateo muestra que el valor de la vida espiritual no depende de la visibilidad pública, sino de la comunión íntima con el Padre, quien conoce perfectamente a quienes le buscan con un corazón íntegro. Los verdaderos tesoros. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Con este versículo comienza una nueva sección del Sermón del Monte dedicada a la relación del discípulo con las riquezas y las posesiones materiales. Jesús no condena el trabajo, la administración responsable ni la posesión de bienes en sí mismos. La advertencia se dirige contra el acto de hacerse tesoros, es decir,
acumular riquezas como el centro de la seguridad, la esperanza y el propósito de la vida. El Señor señala la fragilidad de esos bienes utilizando 3 ejemplos conocidos por sus oyentes. La polilla destruía las prendas de vestir, que constituían una importante forma de riqueza en la antigüedad. El orín, término que puede referirse al óxido o al deterioro producido por el paso del tiempo, representa la corrupción inevitable de los bienes materiales. Finalmente, los ladrones podían perforar las paredes de barro de las viviendas para robar lo almacenado en su interior. Jesús demuestra así que toda riqueza terrenal está expuesta al desgaste, al paso del tiempo y a la pérdida. Mateo enseña que construir la vida sobre aquello que inevitablemente desaparece conduce a una seguridad falsa e inestable. Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En lugar de prohibir simplemente la acumulación de tesoros terrenales, Jesús dirige a sus discípulos hacia una inversión mucho más valiosa y permanente. Haceos tesoros en el cielo significa dedicar la vida a aquello que posee valor eterno delante de Dios. Estos tesoros no consisten en riquezas materiales almacenadas en un lugar celestial, sino en las recompensas asociadas a una vida de fidelidad, obediencia, amor, servicio y comunión con el Señor. A diferencia de los bienes terrenales, estos tesoros no pueden ser destruidos por el paso del tiempo, deteriorados por la corrupción ni arrebatados por los ladrones. Jesús presenta un contraste absoluto entre lo temporal y lo eterno. El discípulo del reino administra responsablemente los recursos de este mundo, pero comprende que su verdadero patrimonio se encuentra en aquello que Dios considera valioso. Mateo enseña que la perspectiva eterna transforma la manera en que el creyente utiliza sus bienes, su tiempo, sus capacidades y toda su vida. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús concluye esta enseñanza con un principio que revela la estrecha relación entre los bienes que una persona valora y la orientación de toda su vida. En la Biblia, el corazón representa el centro de los pensamientos, las decisiones, los afectos y las motivaciones. El Señor no afirma que el corazón determine primero el tesoro, sino que el lugar donde una persona invierte continuamente sus recursos, sus esfuerzos y sus prioridades termina revelando dónde está realmente su corazón. Si el mayor valor se encuentra en las riquezas, el prestigio o los logros temporales, la vida girará alrededor de esas cosas. Si, por el contrario, el tesoro está en Dios y en su reino, todo el corazón será dirigido hacia Él. Jesús invita a sus discípulos a examinar sinceramente aquello que ocupa el primer lugar en sus vidas. Mateo presenta este versículo como un criterio para evaluar las verdaderas prioridades del creyente, recordando que las decisiones diarias reflejan el objeto real de su devoción y confianza. El ojo, la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús emplea una nueva ilustración para explicar la importancia de las prioridades espirituales. En el pensamiento hebreo, el ojo no solo representaba la capacidad física de ver, sino también la manera en que la persona percibía y valoraba la realidad. Un ojo bueno describe a alguien cuya mirada es sana, generosa y espiritualmente orientada hacia Dios. Así como una lámpara permite que la luz ilumine toda una habitación, la manera en que el creyente dirige su mirada determina la orientación de toda su vida. Cuando las prioridades están centradas en Dios, el corazón permanece lleno de luz, discernimiento y rectitud. En el contexto inmediato, Jesús relaciona esta enseñanza con el uso de las riquezas, mostrando que una perspectiva correcta sobre los bienes materiales conduce a una vida espiritualmente saludable. Mateo enseña que el problema no comienza en las posesiones, sino en la forma en que el corazón las contempla y las convierte, o no, en el centro de su existencia. Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús presenta ahora el contraste con el versículo anterior. Mientras el ojo bueno representa un corazón orientado hacia Dios y sus prioridades, el ojo maligno era una expresión hebrea utilizada para describir a una persona de mirada egoísta, codiciosa o envidiosa. En el contexto de esta enseñanza sobre los tesoros, el ojo maligno simboliza a quien vive dominado por el amor a las riquezas y por el deseo de acumular para sí mismo. Cuando la perspectiva espiritual se corrompe, todo el cuerpo estará en tinieblas, es decir, toda la vida queda influenciada por valores equivocados. Jesús añade una solemne advertencia: si la luz que en ti hay es tinieblas. Con estas palabras señala el peligro del autoengaño espiritual. Una persona puede creer que ve correctamente cuando en realidad su juicio ha sido oscurecido por el pecado, la avaricia o el orgullo. Entonces, aquello que considera luz resulta ser oscuridad. Mateo enseña que el estado del corazón determina la dirección de toda la vida y que una conciencia deformada por las prioridades equivocadas produce una oscuridad mucho más profunda que la ignorancia abierta. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús concluye esta sección con una declaración que resume todo lo que ha venido enseñando acerca de las prioridades del corazón. En el mundo antiguo, un siervo pertenecía por completo a su señor y debía obedecerle con absoluta lealtad. Por esa razón, ninguno puede servir a dos señores cuando ambos exigen una obediencia incompatible. El problema no consiste simplemente en poseer bienes materiales, sino en convertir las riquezas en un señor que gobierna la vida. El término utilizado por Mateo, traducido como riquezas, corresponde a la palabra aramea mamón, empleada para representar las posesiones materiales consideradas como objeto de confianza y seguridad. Jesús no enseña que Dios y el dinero sean dos fuerzas equivalentes, sino que el corazón humano no puede rendir una lealtad absoluta a ambos al mismo tiempo. Tarde o temprano, uno ocupará el primer lugar y el otro será relegado. Mateo presenta esta enseñanza como el centro del tema de los tesoros. El discípulo debe decidir quién gobernará realmente su vida, porque solo Dios merece una entrega total. La confianza en la providencia de Dios. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? La expresión, por tanto, conecta esta enseñanza con el versículo anterior. Precisamente porque Dios debe ocupar el primer lugar y no las riquezas, el creyente tampoco debe vivir dominado por la ansiedad respecto a sus necesidades materiales. El verbo afanéis describe una preocupación excesiva que divide la mente y roba la paz, no la responsabilidad de trabajar o planificar sabiamente. Jesús no condena la previsión ni el esfuerzo honesto, sino la inquietud que nace de desconfiar del cuidado de Dios. Al mencionar el alimento, la bebida y el vestido, el Señor hace referencia a las necesidades básicas de la existencia humana. Luego formula una pregunta que invita a reflexionar: ¿no es la vida más que el alimento? Si Dios ha concedido el regalo mucho mayor de la vida y del cuerpo, también es plenamente capaz de sostener aquello que Él mismo ha creado. Mateo enseña que la confianza en la providencia divina libera al discípulo de la ansiedad esclavizante y le permite vivir dependiendo diariamente del cuidado fiel del Padre. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siguen, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús dirige ahora la atención hacia la creación para ilustrar el cuidado constante de Dios. Las aves del cielo no desarrollan actividades agrícolas como sembrar, cosechar o almacenar en graneros, y, sin embargo, el Padre Celestial sostiene su existencia diariamente. El Señor no está diciendo que las aves permanezcan inactivas,
pues ellas buscan alimento continuamente, sino que su supervivencia depende finalmente de la provisión establecida por Dios en la creación. El argumento de Jesús va de lo menor a lo mayor. Si el Padre cuida de criaturas tan pequeñas, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? La pregunta no disminuye el valor de los animales, sino que resalta la dignidad especial del ser humano, creado a imagen de Dios y objeto de su amor redentor. Mateo presenta esta comparación para fortalecer la confianza de los discípulos en la providencia divina. Quien sostiene cada día a las aves también conoce perfectamente las necesidades de sus hijos y jamás deja de cuidar de ellos. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús añade un segundo argumento contra la ansiedad mostrando su inutilidad. La pregunta retórica pone de manifiesto que ninguna cantidad de preocupación puede producir el resultado deseado. La expresión añadir un codo ha sido entendida de dos maneras. Algunos consideran que se refiere literalmente al crecimiento de la estatura, mientras que otros entienden que utiliza una imagen para hablar de prolongar la duración de la vida. En ambos casos, el sentido permanece igual. El ser humano no puede alterar mediante la ansiedad aquello que solo está bajo el control de Dios. El afán consume las fuerzas, perturba el corazón y roba la paz, pero no añade ni un solo instante ni un solo beneficio real a la existencia. Jesús demuestra que la preocupación desordenada resulta improductiva porque intenta asumir un control que pertenece únicamente al Creador. Mateo enseña que la fe sustituye la ansiedad por una confianza activa en la soberanía y la sabiduría del Padre Celestial. Mateo 6:28-29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilen, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Jesús dirige ahora la mirada hacia los lirios del campo, una expresión que probablemente abarca diversas flores silvestres que crecían abundantemente en Galilea. Estas plantas no trabajan ni hilen, es decir, no confeccionan sus propios vestidos ni producen los medios para adornarse. Sin embargo, Dios las reviste con una belleza que supera incluso la magnificencia de Salomón, rey cuya riqueza y esplendor eran ampliamente reconocidos en la historia de Israel. La comparación no pretende exaltar la pasividad, sino destacar el cuidado creativo del Padre sobre aquello que Él ha hecho. Si Dios dedica tal germasaria a flores que duran poco tiempo, con mayor razón cuidará de quienes pertenecen a su reino. Mateo continúa mostrando que la ansiedad pierde fuerza cuando el creyente contempla la fidelidad del Creador reflejada en el mundo que lo rodea. La naturaleza se convierte así en un testimonio silencioso de la providencia constante y generosa de Dios. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús lleva a su conclusión el argumento iniciado con los lirios del campo. La hierba del campo representa la vegetación silvestre que crecía abundantemente en Palestina y cuya existencia era breve. Después de secarse, muchas de esas plantas eran recogidas y utilizadas como combustible para los hornos domésticos donde se cocía el pan. A pesar de su carácter pasajero, Dios las reviste de una extraordinaria belleza. Si el Creador cuida con tanto esmero aquello que tiene una duración tan limitada, ¿no hará mucho más a vosotros?, pregunta Jesús. La diferencia radica en el valor que tienen los seres humanos delante de Dios, especialmente quienes pertenecen a su reino. El Señor identifica la raíz de la ansiedad al llamarlos hombres de poca fe. No los acusa de carecer completamente de fe, sino de permitir que la preocupación debilite la confianza que deberían depositar en el cuidado del Padre. Mateo enseña que la ansiedad revela una confianza insuficiente en la fidelidad de Dios, mientras que la fe aprende a descansar en la certeza de que el Padre conoce y provee todo lo necesario para sus hijos. Mateo 6:31-32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús vuelve a repetir el mandato, no os afanéis, mostrando que la preocupación constante es incompatible con la confianza que caracteriza a los ciudadanos del reino. Las preguntas, ¿qué comeremos, qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Representan las inquietudes fundamentales relacionadas con la supervivencia diaria. El Señor no niega que estas necesidades sean reales, de hecho, afirma claramente que el Padre sabe que sus hijos las necesitan. Lo que distingue al creyente es la manera en que enfrenta esas preocupaciones. Jesús afirma que los gentiles buscan todas estas cosas, refiriéndose a quienes no conocen al Dios verdadero y viven como si la vida dependiera exclusivamente de sus propios recursos. Su existencia está dominada por la búsqueda constante de seguridad material porque desconocen el cuidado paternal de Dios. En contraste, los discípulos poseen la certeza de que vuestro Padre Celestial sabe. Mateo presenta una diferencia esencial entre la mentalidad del mundo y la del reino. Mientras unos viven consumidos por la ansiedad, los hijos de Dios descansan en la perfecta omnisciencia y providencia de su Padre. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo constituye uno de los principios centrales del Sermón del Monte y resume toda la enseñanza anterior acerca de las prioridades del discípulo. El verbo buscad expresa una acción continua y perseverante, indicando que la búsqueda del reino debe convertirse en la orientación permanente de la vida. Colocar primeramente el reino de Dios significa reconocer el gobierno de Dios como la prioridad suprema por encima de cualquier interés material, personal o temporal. Buscar su justicia implica anhelar vivir conforme a la voluntad del Señor, permitiendo que su carácter transforme todas las áreas de la existencia. Jesús no promete riqueza ni ausencia absoluta de dificultades, sino que asegura que todas estas cosas, es decir, las necesidades básicas mencionadas anteriormente, serán provistas conforme al cuidado soberano del Padre. La promesa no elimina la responsabilidad de trabajar, administrar sabiamente los recursos o enfrentar pruebas, sino que libera al creyente de la ansiedad que nace de creer que todo depende únicamente de sus propias fuerzas. Mateo enseña que cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás necesidades encuentran su lugar correcto bajo la providencia y la fidelidad del Padre Celestial. Mateo 6:34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús concluye esta enseñanza con una exhortación práctica sobre la manera de enfrentar el futuro. La orden "no os afanéis por el día de mañana" no prohíbe planificar responsablemente ni prepararse con sabiduría para lo que vendrá. Lo que rechaza es la ansiedad que intenta vivir hoy las preocupaciones de un mañana que todavía no ha llegado. La expresión "el día de mañana traerá su afán" reconoce que cada jornada presenta desafíos reales, pero también implica que Dios concederá la gracia necesaria para enfrentar cada uno en el momento oportuno. La frase "basta a cada día su propio mal" enseña que cada día tiene suficientes dificultades sin necesidad de añadir preocupaciones imaginarias acerca del futuro. Jesús invita a sus discípulos a vivir con una confianza renovada cada día, dependiendo continuamente del cuidado del Padre. Mateo concluye el capítulo mostrando que la verdadera paz no consiste en controlar todas las circunstancias, sino en descansar en la soberanía de Dios, quien sostiene a sus hijos día tras día con perfecta sabiduría y fidelidad.